Un viaje de la información al entretenimiento. En Shirley Radio. Bueno, a esta hora me acompaña Tamara Herrera, economista venezolana, directora de Síntesis Financiera. El dólar oficial del BCB ha venido en aumento en los últimos días. Cerró la semana pasada en 30 y ya para esta semana va en 31,09 bolívares por dólar. Y por eso quiero conversar con ella entre esta noticia y otras, ¿no?, en el ámbito económico. Buenos días y bienvenida, Tamara. Qué gusto tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, cada cierto tiempo tengo esta conversación con los economistas, porque hay algunos meses en el que definitivamente se da esta subida, entendiendo que hay meses donde hay estabilidad, pero en el momento en el que uno piensa que el dólar finalmente consiguió la estabilidad que uno espera, vienen estas subidas repentinas. Y lo curioso que estamos hablando no en este caso solamente del dólar paralelo, sino del dólar BCB, que ya supera el 31,09, ¿no?, los 30. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que está sucediendo es, hay dos planos en el que hablar de esto, digamos. Uh-huh. Hay un plano que es la enfermedad de base, que diría uno que tiene nuestra economía, que se llama demanda de dinero débil, es decir, la poca disposición a mantener tu propia moneda y a conservar tu propia moneda. Eso, que es resultado de un debilitamiento de la confianza, es lo que está de fondo. Entonces, en la coyuntura actual, lo que ha producido este empuje es que ha tocado hacer desembolso fuerte de gasto público. En las últimas 2 semanas fueron 13 millardos juntos, y ese es un flujo de dinero que inevitablemente va, por supuesto, que al consumo, de forma inmediata, y del consumo va a la cadena, por supuesto, de reposición de inventarios, y si tuvieran la suerte de tener algún excedente, inmediatamente va a buscar una divisa para preservar su valor. Entonces, cuando ese choque de ingresos que proviene del sector público, que entra al sistema bancario, es muy fuerte, entonces se produce ese aumento de la demanda. Si tú tienes de la demanda de divisas y por lo tanto sube el precio del dólar. Entonces, si tú tienes esa enfermedad de base que mencioné, la reacción es de altísima sensibilidad. Si además tú tomas en cuenta elementos de incertidumbre, ausencia de señales claras en política económica, eso que se llaman anclas en economía, o asideros, referencias, todo eso es lo que los agentes económicos ven. Cuando las cosas no están claras, ni tu meta, ni tu medición, ni el tamaño de la economía, ni las condiciones que resultaron en las últimas gestiones, todo eso lo que hace es acumular y hacer como entronizar la incertidumbre como en la cotidianidad. Entonces la reacción inevitable es esa. Entonces todo el trabajo debiera estar en construir algo sólido. Ahorita lo que hay es una política que ya entramos al 5º año, estamos en el 5º año aplicando la misma política de dosificar, o sea, es tanto el temor de sacar un bolívar a la calle porque se va hacia el dólar, que entonces haces esfuerzos enormes por contener el gasto público hasta donde se puede, porque este año no lo han podido contener como querían. Prohíben prácticamente el crédito al tener encaje muy, muy elevado, tienen que afincarse muchísimo en la recaudación en una forma muy desordenada y apenas es incipiente en los pasos de la ley de armonización ahora. Entonces todos esos 3 elementos que te acabo de mencionar son recesivos. Y el único elemento, y hay un elemento de complemento que ha tenido que tomar más importancia ahora, que son las ventas de divisas que hace el Banco Central para aplacar y satisfacer esa oferta y asegurar que esas divisas lleguen al público de la banca, a los depositantes de la banca. Entonces, es como una microgerencia muy estrecha, que lo que denota es que tú no estás asumiendo las correcciones de fondo, que es elevar ese nivel de confianza, de profundidad, y vas a estar siempre en estas condiciones. Entonces, ahora no has logrado, en esta coyuntura, no se logró todavía una desaceleración importante del gasto, ha crecido 400%, más de 400%, lo mismo que en el mismo lapso del año pasado. ¿Okay? Entonces estamos hablando de 600, 700 millones al mes que entran a circulación y que tienen que ser
retirados, bien sea por vía de recaudación de impuestos o con esas divisas. Y allí entramos al otro problema. No hay información sobre las divisas que llegan. Nuestro seguimiento indica que las ventas de divisas del Banco Central son 30% más bajas que el año pasado. El complemento, el aporte que hace Chevron con su oferta de divisas en el mercado de mesas de cambio de la banca privada ha sido útil, pero también ha mermado porque los precios del petróleo han mermado. Y aún sumándolos a los dos, esa inyección de divisas para complementar esa labor de succión de bolívares de exceso, que consideran que son de exceso, entonces aún así está por debajo de los niveles que se inyectaron el año pasado. Entonces, ya nosotros corregimos un poco al alza nuestra propia estimación anual de inflación para este año de 240, que la teníamos el mes pasado, ya nos está superando 280, porque ahora vienen los meses más demandantes. No debieran ser tan turbulentos como el agosto y el último trimestre del año pasado. Eso fue nefasto, eso fue un choque al poder adquisitivo brutal. Solamente en esos lapsos, en los 5 últimos meses del año, la inflación subió 152%. Y si le sumas el enero de este año, era 200%. No hay, incluso con el ajuste de los salarios en el sector privado, no había forma, era inevitable que hubiera ese choque de demanda y que las ventas se desplomaran. Bueno, la pregunta que hoy en día la mayoría de la gente se hace es si el segundo semestre va a ser mejor. Tradicionalmente sé que en Venezuela el primer semestre siempre ha sido mucho más lento que el segundo, pero en vista de estas condiciones, digamos, económicas que llevamos arrastrando durante muchísimo tiempo, ¿podría ser realmente mejor con respecto al semestre anterior, este último? Yo creo que puede serlo. Primero porque si se mantiene un control razonable, es decir, si evitas, para decirlo en otra, si tú evitas un choque como el que vimos el año pasado, seguro que va a ser mejor. ¿Qué pasó? Que toda la economía estaba andando como además no se provee información estadística, todo el mundo va por vía de percepción, todo el mundo produce, quiere estar en los anaqueles, corres como un desesperado, importas porque viene la demanda y la demanda se te desploma con ese choque tan brutal. No fue una desaceleración gradual. Entonces, cuando eso llega, tú paraste las máquinas, pero tenías los inventarios llenos. Entonces, ese es un proceso de drenaje que está caminando ahora y hay lentamente, las correcciones que hace el sector privado del poder adquisitivo de parte del gobierno, aunque no aumentó, para él fue medular no aumentar el salario mínimo este año, para evitar precisamente ese factor multiplicador cuando pagara bono y utilidades de fin de año. Entonces está buscando que no tener otro choque como ese. Entonces va a haber, a nuestro juicio, 70% más de inflación. No es poca cosa, vamos a decir, pero comparativamente, siempre que haya cierta gradualidad, podemos hablar de que es un asunto más manejable. No es una mejora de las condiciones de vida como las que se requieren, pero no estamos en presencia de ese desplome tan abrupto que tuvimos en el primer trimestre y que fue moderándose muy discretamente en el segundo trimestre. Sí. Otra noticia la semana pasada fue la decisión de un tribunal de Lisboa de otorgarle al gobierno venezolano el reembolso de, entiendo, $1.500 millones, ¿no? ¿Eso cómo puede, digamos, incidir y si tiene algún tipo de incidencia en lo que es la economía en Venezuela, ¿no? Cuando, se ha liberado y se ha reembolsado esos fondos para nuestro país? Bueno, ahí hay muchas cosas que aclarar, ¿no? A mi entender, esos fondos que estaban en el Novo Banco eran parte de los fondos que estaban congelados y que, entiendo yo, a menos que obviamente ha habido una negociación y debieran informarnos de qué se trata, que esos fondos estaban vinculados al acuerdo social firmado entre la plataforma unitaria y el gobierno en esas negociaciones para ir liberando esos fondos. Eso ha ido caminando muy lentamente, pero ahora ese tribunal dio la orden de
entregar los fondos que entiendo eran de Bandes y PDVSA. Entonces, para que eso se materialice, tiene que producirse una decisión a favor de la OFAC. Y la segunda, por parte de la OFAC, perdón. Y la segunda cosa es que si estaba en ese acuerdo, tienen que decir qué es lo que va a pasar con ese acuerdo, porque ese acuerdo canaliza los fondos hacia proyectos más o menos definidos por el propio acuerdo. Entonces ahora toca ver si efectivamente se va a materializar, si existe lo que llaman el comfort letter para que esos fondos salgan, y entonces eso debiera ayudar a la economía dependiendo de en qué vaya. El uso que se y le la coyuntura, bueno, la interrogante que surge también es la coincidencia con los acontecimientos en la Cruz Roja tan precipitados. No sé si alguien tiene en mente canalizar eso por otra vía que sea distinta al acuerdo, ¿no? Fíjate, Tamara, hablemos de cara al crecimiento, ¿no? Había mucha expectativa justo en el año en el que decías que Venezuela iba a crecer mucho más de lo que fue. ¿Ves que es crecimiento para este año o lo ves muy, muy tímido todavía? No, es una desaceleración importantísima, brutal casi. Es decir, es muy preocupante porque demuestra que esta es una economía que mientras tú no acometas con más celeridad cambios importantes, y van desde los muy pequeños cotidianos, desde la facilitación de trámites consecutivos, etcétera, una lista grande de cosas por mejorar. Pero hasta que no haya factores de impulso que atraigan inversiones, pues no hay forma de impulsar la producción. Entonces lo que ha habido el 2022 casi queda como un espasmo de un crecimiento que a nosotros nos dio como 13%. El sector no petrolero, que es muy importante porque es el empleador, creció 13% y nosotros estamos estimando que va a crecer 2% apenas. Hay gente más pesimista que Síntesis Financiera. Nosotros creemos que se puede presentar, pero decir 2 y menos 2 es casi lo mismo. Es una situación preocupante y las interrogantes van hacia el año que viene, que tiene un componente electoral importante. Eso del lado del beneficio generalmente se produce un poco más de impulso de gasto, pero también eso comporta determinados riesgos. Vamos a tener probablemente mejores precios del petróleo de los que ha habido hasta ahora, que están empezando ya en una corriente de alza. Eso es favorable. Y la posibilidad también que puedan comenzar a operar Repsol y Eni, ¿no?, en Venezuela. Sí, eso, y hay que ver cuáles son esos acuerdos. Y lo que se puede hacer en gas, lo que se puede hacer en Venezuela es tanto por hacer. Y realmente en Venezuela somos víctimas de la rigidez y del poco coraje que hay en la política. Toda la población, la política en sentido general y los políticos en sentido general, es que lo digo. Entonces, para un rescate sostenible, sustentable, tienes que hacer cosas más de fondo. Fíjate que es ampliamente sabido o conocido, aunque no es algo formal, que quien asesora en la política económica del gobierno es un grupo ecuatoriano con experiencia, digamos, en lo que ha pasado en ese país. Bueno, curioso porque fíjate que Ecuador más bien siempre respetó, a pesar de su ideología política, el tema de la dolarización, con las cosas malas que eso también le ha traído a su economía, sobre todo el tema de la independencia, ¿no? ¿Qué han hecho bien y qué han hecho mal ese grupo de asesores con respecto a la política económica del gobierno? Yo diría que lo que han hecho mal es que tú no puedes abordar con un ajuste tan cruento por 5 años. O sea, tú no puedes mantener la misma estrategia. Esa es la estrategia que fue exitosa y digámoslo casi que justificada para salir de la hiperinflación, ¿verdad? Entonces levantaron controles, empezaron a darle agilidad a la economía, hicieron lo que hicieron y empezaron a ser brutalmente agresivos con un ajuste que ni el más neoliberal he conocido yo, pero esas cosas se hacen cuando es irremediable y duran 6 meses, 1 año.
Nosotros estamos en un cuarto año donde sigue sin haber financiamiento bancario suficiente, ni siquiera si quitaras el encaje. Y no quiero decir con esto que todo se levante de golpe, no. Es que si tú no acometes todas las otras cosas de fondo, y entonces ellos están encerrados en ese corralito de 4 instrumentos que están manejando precariamente un equilibrio para que el dólar crezca un poco menos y no se, o sea, vamos a entrar en el quinto año con una inflación de 3 dígitos. O sea, nosotros se nos está acercando ya a 300 otra vez. Entonces, eso no es ya un éxito. ¿Y qué significa? Que tienes que hacer transformaciones de fondo que están postergadas, que se saben, que se fijen en China, que también ideológicamente tiene tanta identificación dentro del gobierno. Hay tanta gente que admira, respeta, se asocia, se educa. Bueno, hagan los cambios constitucionales y la praxis de inversión y promoción de actividad que hacen los chinos. Es simplemente un problema de educación, disposición, transmisión a la población y eso requiere coraje político. Te agradezco mucho, Tamara, por haber venido aquí al estudio. Tamara Herrera, economista venezolana, directora de Síntesis Financiera. Bueno, hemos estado hablando de lo que ha sido noticia, por cierto, ya para lo que fue la semana. El dólar cerró en 31.09 bolívares por dólar y la tarifa del dólar oficial del BCB, no estamos hablando del paralelo. Eso definitivamente pues fue noticia y quise abordarlo, entre otras cosas, con Tamara. Tamara, qué gusto. Gracias por haber venido. Todo mío. Por Muchas favor, gracias. vamos a hacer una pausa, ya volvemos.